continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Tribuna Política, Isabel Espinosa les saluda. Hoy, día lunes, agradecerles a ustedes principalmente. Iniciamos semana con muchos deseos de que podamos crecer y que podamos aprender, como lo decimos desde el inicio de este espacio y lo reiteramos cada día, porque lo que realmente es importante aquí es que podamos aprender a observar la política de una forma diferente, donde todos debemos y somos partícipe de ella en todo lo que hacemos. Así es que hoy vamos a tratar de conocer un poco, ampliar conocimientos, saber cómo el verdadero trabajo que se hace en la Asamblea Legislativa, cómo se maneja esta institución, qué es lo que realmente hay en ella. Son solo los diputados que nosotros vemos ahí. Señores, existe una cantidad de personal administrativo, cómo se mueve esta institución y realmente cuáles son las bases de la misma. Para eso, en esta mañana nos acompaña el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, el señor Antonio Ayales, a quien saludamos y le deseamos el mejor de los días, don Antonio. Muy buenos días, Isabel y don Vladimir. Un gran gusto estar en este lindo programa que, a pesar de tener corto tiempo de estar en el aire, creo que todo el mundo está pendiente de él porque es muy novedoso, actualizado y le permite a la gente enterarse de qué sucede en el país, en el campo político. No, muchísimas gracias. Nuestro compañero de equipo, el señor Vladimir de la Cruz. Don Vladimir, muy buenos días. Igualmente, Isabel y Antonio, que dicha que está aquí con nosotros para compartir algunas ideas e informaciones sobre el Poder Legislativo de Costa Rica. A mí sí me gustaría, digamos, empezar antes de Antonio para crearle alguna... Por favor. Ubicación a la Asamblea Legislativa, porque hoy vamos a hablar del aparato administrativo que dirige Antonio, pero sí decirle a nuestros queridos televidentes y radioyentes que la Asamblea Legislativa es lo que se llama el Poder Legislativo de Costa Rica, es uno de los poderes de Estado, junto con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y con el Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene igual rango de poder constitucional que estos otros tres. Los poderes públicos, como también se reconocen, son iguales entre sí. El rango es igual, no hay una distinción entre ellos, porque no hay uno superior y otro inferior, son exactamente iguales en el rango constitucional. El pabellón nacional de la República, que comprende la bandera y el escudo, integrados en una sola, lo pueden usar únicamente los presidentes de los poderes públicos y los embajadores en el exterior. Son las únicas personas que pueden usar el pabellón nacional. El Poder Legislativo en Costa Rica inicia en 1824 con don Juan Mora Fernández, nuestro primer jefe de Estado, que duró hasta 1833. Por eso está en el plenario de la Asamblea Legislativa el óleo de Juan Mora Fernández. Y lo acompaña también el del presbítero, doctor Florencio del Castillo, a quien se considera el primer diputado de Costa Rica porque fue nuestro representante en las Cortes de España. Las Cortes de España no fueron nuestra primera Asamblea Legislativa, digámoslo así también, pero fue nuestro primer representante de diputado en esas Cortes. Por eso son los únicos dos óleos que están ahí representados. Y el plenario también tiene los escudos de las provincias, porque los diputados que se sientan allí representan a las provincias de Costa Rica, a toda la nación. Son electos por provincia, pero representan a toda la nación costarricense. La Asamblea Legislativa ha tenido una evolución importante, no vamos a hablar de eso porque no es la intención de eso. La actual Asamblea Legislativa arranca con 1949, con la nueva la Constitución Política, y el puesto que tiene hoy Antonio Ayales es un puesto que empieza a evolucionar de manera moderna con esta Asamblea Constituyente del 49 y con la integración
del Poder Legislativo a partir de 1949. Antonio es un funcionario de larga trayectoria en la Asamblea Legislativa, muy reconocido, de mucha importancia, que ha gozado de la confianza política de todos los partidos políticos que han estado ahí. Es un funcionario de carrera parlamentaria y si no me equivoco es el decano de los que tiene ese puesto en todo el continente, de manera que es un personaje verdaderamente importante el que tenemos hoy aquí para hablar de la estructura, de cómo opera la Asamblea Legislativa, qué es el directorio, las comisiones legislativas y todo lo que queramos preguntarle, cuántos funcionarios tiene la Asamblea, cuántos asesores en total, cuántos por diputado, etcétera. Por supuesto que sí, y es una forma muy interesante de que todos podamos en este día no solo conocer, sino ampliar conocimientos y realmente comprender un poco de cómo se manejan las cosas. En un minutito va a estar con nosotros aquí en este set principal nuestro compañero de equipo también, el señor Gustavo Araya, quien se incorpora a este set. Don Gustavo, muy buenos días, ya está aquí. Y nosotros, don Antonio, si a usted le parece, iniciamos preguntando. ¿Usted podría ayudarnos a todos los costarricenses a hacer esa pequeña radiografía de lo que es ese poder legislativo, ese primer poder de la República, definitivamente la Asamblea Legislativa, de cómo se estructura y por qué a veces nosotros, bueno, obviamente a través de los medios y todo, básicamente nos enfrascamos en los movimientos, negociaciones, etcétera, de los señores y señoras diputadas y no vemos o no conocemos mucho la otra? Más bien el esqueleto administrativo de la Asamblea, ¿cómo es que está constituida? Claro, con mucho gusto. La Asamblea Legislativa ha venido creciendo de una forma importante a partir de los años 70, 75, 80. El puesto de director ejecutivo, después de la constituyente del 49, como bien dice don Vladimir, era un puesto simbólico. El personal de la Asamblea era mínimo. Las fracciones trabajaban con una secretaria, un asistente, y así ocurrió durante unos 10, 20 años, cuando empezó ese crecimiento que llegó incluso a superar las 1,000 personas, los 1,000 funcionarios, llegó a tener 1,050 funcionarios la Asamblea. Actualmente tiene 975, producto de una disminución por movilidad voluntaria de 42 funcionarios que tuvimos en estos 2 años anteriores. Entonces bajó a 970. De esos 970, la Asamblea tiene 2 regímenes, y esto es importante aclararlo. Uno, que es el régimen de confianza, que pertenece a los diputados, son los asesores que nombra el diputado, que son 335 puestos. Y ahí viene el número, dividiendo eso entre 57, y le corresponden a cada diputado 5.86. 6 en redondo, porque... Prácticamente. Sí, claro. Esos códigos se le entregan a las fracciones al inicio de cada periodo constitucional. A las fracciones, así lo establece el reglamento, no al diputado. La fracción los distribuye de acuerdo a lo que considera más conveniente. ¿Qué quiere decir eso? Que habrá diputados que tienen mayor protagonismo con participación en comisiones como hacendarios o económicos, que requieren tal vez 1 o 2 asesores más. Entonces a ese diputado se le dan 6 o 7 y tal vez alguno trabaja con 4, que lo considera suficiente. Pero esa distribución interna corresponde a las fracciones. Cuando hay una declaratoria, por ejemplo, de diputado independiente, que ya es un estatus reconocido por la Sala Constitucional, viene uno de los tantos problemas que se presentan en la Asamblea, porque eso no está establecido en el reglamento. El diputado pide que le den sus 6 códigos y las fracciones por lo general no acceden a darle los 6 códigos. Sí, porque se le separa el diputado. Y las separaciones, eso es como los matrimonios, cuesta mucho que sean amistosas. No es lo común. Cuando hay una separación es porque generalmente ha habido problemas. Entonces se le pide al directorio, el diputado le pide al directorio que le ordene a la fracción que le dé los códigos, pero eso caemos en una situación prácticamente en un vacío, porque el directorio no tiene esas facultades. El director le entrega a la fracción esos códigos, entonces eso tiene que ser a través de una negociación entre el diputado y su fracción. El reglamento legislativo no establece ninguna forma de asignar
las asesorías por diputado, que cada diputado tenga un mínimo, digamos, de 2 y el resto de la fracción. No, precisamente ese es el gran vacío. Y yo he estado tratando de impulsar eso con algunos diputados para que se haga una reforma al reglamento y pueda clarificarse. Entonces le decía que ese es el régimen de los diputados, que tiene dentro de la ley de personal de la Asamblea todo un capítulo, gente que no tiene estabilidad laboral, como tiene el resto, que ahora vaya a pasar a explicar, cobijada bajo el servicio civil. Este es un régimen en donde el diputado nombra a sus personas que van a trabajar con él, que pueden o no tener requisitos académicos, no son indispensables. Pueden ser familiares. Pueden ser familiares, la ley lo permite. Ha habido criterios encontrados con respecto a esto, diputados en otros periodos y en estos, que se han manifestado en contra de esa posibilidad, pero actualmente la ley lo permite. El otro régimen, que son 670, 650 funcionarios administrativos, sí están parados bajo el régimen del servicio civil, tienen estabilidad laboral y todos sus derechos como cualquier funcionario de lo que es el gobierno central. Esto es importante porque el diputado trabaja con esos 5.86, pero además de eso, por un acuerdo legislativo de directorio de hace varios años, el diputado puede tomar 2 funcionarios del área administrativa para que trabajen con él. ¿Qué tipo de funcionarios? Busca precisamente aquellos que él no puede completar con su equipo, especialistas en reglamento, en temas económicos, en salud, en X tema, en el tema que el diputado esté interesado. Eso significa que son 2 funcionarios que se suman como si fueran asesores. Exactamente, exactamente. Que estos funcionarios en cualquier momento se regresan a su puesto, no están obligados a permanecer con el diputado. ¿Lo hacen todos los diputados, el uso de estos 2 funcionarios? No en la misma proporción. Por ejemplo, el Partido de Acción Ciudadana solicita muy pocos. Tal vez 1 o 2 han tenido, pero no es una práctica. Igualmente con los códigos de confianza. El Partido de Acción Ciudadana no los utiliza todos. Siempre hay una reserva. De ahí que también el número de funcionarios de la Asamblea es fluctuante. Cuando yo le hablo de 975, hay 10 o 15 códigos vacíos, pero están presupuestados con el debido respaldo presupuestario. Excelente. Una de las cosas interesantes aquí es tal vez conocer un poquito no solo ese número, sino también la estructura como tal. Obviamente tenemos al director ejecutivo, se sobreentiende de que hay varias direcciones, varios departamentos en la Asamblea Legislativa que son como una plataforma realmente que mueven todas las piezas dentro de la Asamblea Legislativa, los diferentes grupos. Pero nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya regresamos. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. Hola, yo soy Daniel Colindres. Hola, yo soy Manuel Escoe. Hola, yo soy Francisco Calvo, jugadores del Deportivo Saprissa y aceptamos ser viajeros VIP. Yo acepté ser un viajero VIP. Y yo decidí ser un viajero VIP. Hola, soy Víctor Carvajal y los invito a ver el programa Turismo VIP. Ellos aceptaron ser turistas VIP. ¿Y usted? Realmente estar aquí en Costa Rica es estar en casa. Conocer la importancia de los humedales. Estos ecosistemas representan el 7% del territorio nacional.
el cual alberga cientos de especies de flora y fauna que se reproducen, viven y luego viajan al mar para convertirse en productos de consumo humano. Nos protegen contra tormentas y ayudan a mantener la calidad y cantidad de agua que consumimos. Por estas y más razones, han sido declarados vitales para los seres vivos. Para disfrutar de sus beneficios, hay que cuidarlos. Protejamos los humedales. Un mensaje de Fundación Mar Viva y MINAE. Quinta fecha de la Liga Premier de Futsal. Lunes 24 de abril, 8 de la noche. Gimnasio San Francisco de Dos Ríos. Teacher Mundo recibe a Joma Extremos. Patrocinan. Véalo por Extra TV. Desde hace más de 125 años, la prensa libre estuvo siempre en el lugar correcto y en formato adecuado para convertir la noticia en parte de la historia. Por eso hoy evolucionamos. Laprensalibre.cr, un kiosco web donde encontrarás, además de todas las noticias que te interesan constantemente actualizadas, gran cantidad de servicios que harán de tu vida más práctica. Laprensalibre.cr, para seguir contando lo que sí cuenta en el siglo XXI. Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. Gracias, continuamos en Tribuna Política y tratando de conocer de forma interna cómo se mueve la Asamblea Legislativa y realmente en qué consiste toda esa estructura. Y bueno, buenos días ya aquí al aire, don Gustavo. Buenos días, un placer. Don Antonio, ¿cómo está organizada realmente ese tipo, por ejemplo, los departamentos, las funciones? Porque por lo general, bien lo decía desde el inicio, a veces creemos que solo existen los diputados y quienes trabajan con ellos, uno que otro asesor que por ahí se destaca en algunas cosas, y no conocemos ese más de 900 personas que están ahí dentro, todo el trabajo, el funcionamiento de este aparato que realmente mueve y hace que la Asamblea hoy sea lo que es. Claro. La Asamblea tiene 675 funcionarios administrativos, lo que llamamos el área administrativa, que está dividida en dos grandes subáreas. Una legislativa y una puramente administrativa. La administrativa es la que maneja las finanzas, la proveeduría, los servicios generales, los recursos humanos. Ese es el área, prácticamente lo mismo que tiene cualquier institución o empresa. El área legislativa, llamémosle así, es la medular. Es el área encargada de llevar el soporte y el respaldo a todo lo que es el proceso de la ley. Y ahí bien participan, como usted decía anteriormente, por ejemplo, el Departamento de Servicios Técnicos, que tiene por reglamento la responsabilidad de realizar estudios sobre los proyectos que se llevan a cabo, que se analizan en las comisiones, para ver problemas de constitucionalidad, problemas de repetición de leyes, de qué sé yo. Ese departamento de servicios técnicos es un departamento que le da asistencia a todos los diputados. Es correcto. Todos los departamentos del área administrativa están en función de todos los diputados. Servicios técnicos posiblemente sea uno de los más importantes, aunque está el departamento de comisiones, que es uno que yo siempre tengo que estar mencionando en estas cosas, porque es donde se lleva a cabo la labor sustantiva del diputado. Las muchachas que trabajan ahí, porque el personal básica mayoritariamente es femenino, no me pregunten por qué, pero bueno, eso es así. Gracias a Dios. Sí, la mayoría ahí no hay discusión de paridad. Es femenino. Desde su directora hasta los jefes de cada una de las áreas que integran eso. Es un trabajo importantísimo porque es muy complejo. En comisiones es donde se da el trabajo del diputado fuerte. Entonces tienen que estar ellas muy pendientes del reglamento para ver cómo se van acomodando las mociones que se van presentando y se van aprobando o desechando antes de dictaminar un proyecto. Es un trabajo que es una filigrana, es muy complejo y es gente muy dedicada, muchas veces con jornadas que se extienden hasta la medianoche.
Y tenemos problemas porque el Código de Trabajo no permite que se trabaje más de 12 horas. Entonces tenemos que estar escalonando horarios que entren, que ingresen al mediodía cuando prevemos que la sesión se va a prolongar. Lo relevante ahí es por qué se tiene que quedar hasta medianoche. O sea, el trabajo que realizan es porque muchas de las veces las sesiones trabajan hasta tarde, ¿verdad? Las mismas comisiones, y dejan trabajo pendiente para el día siguiente, puede ser. Y eso obliga a que tengan decisiones a nivel técnico especializado para el día siguiente. Absolutamente, exactamente. Pero además hay algo muy importante, y es que las comisiones y el plenario que trabaja en la tarde hacen acta, que es un acta literal, es decir, todo lo que se dice se graba y se transcribe. Y en el trabajo de las comisiones y en el trabajo del plenario, eso se va sacando al instante, literalmente. Quisiera que nos explicara eso, Antonio. Yo conozco esa experiencia, por eso quiero que usted la cuente, porque ese es un trabajo extraordinario de ese equipo de funcionarios que tiene la Asamblea Legislativa, que es excelente. Es gente, y qué bonito que lo mencionen ustedes, porque difícilmente se le reconoce ese trabajo. El país no conoce de eso. Y es un trabajo muy sacrificado. Y de una gran responsabilidad. Pero, por favor, la mayoría de ellas son madres. Una sola palabra no se puede cambiar. Correcto. Es transcripción literal, como bien dice don Vladimir. La mayoría de ellas son madres que tienen que atender sus funciones de hogar también y salen muy tarde. Por cierto, en una zona que se ha convertido peligrosa. Ha sido noticia por lo peligrosa que es. Hay muchos bares en los alrededores y la gente, no sé, eso es un tema de otra conversación. Habrá que tomar medidas para ver cómo se controla un poco, porque el Boulevard Ricardo Jiménez prácticamente está tomado por estas personas, indigentes, gente con drogas, muy feo, muy desagradable. Nosotros le facilitamos al Ministerio de Seguridad Pública los videos, tenemos cámaras en las diferentes esquinas y les damos constantemente los videos porque hay crímenes, robos y cosas de esas. Las muchachas estas están expuestas a eso, ellas salen 8, 9, 10, 11, 12 de la noche y bueno, y con riesgo. Pero volvamos al trabajo ese de ellas. Ese trabajo es fundamental porque es la transcripción literal. Y ustedes saben que muchas leyes, hay con el tiempo diputados que piden que se vaya a ver cuál fue la interpretación que se dio en aquel momento, en la discusión. Entonces hay que volver a las actas, y en las actas la ley no recoge todo lo que dice. Y eso hay jurisprudencia que eso vale, eso cuenta. Lo que dicen esas actas. De ahí la importancia de la transcripción literal de ellas. Y eso ha servido. Recuerdo hace unos años que hubo alguna iniciativa para eliminar el aguinaldo de los diputados. Tema muy sonado y muy sensible. Inicios del 2010. Entonces, nos fuimos a las actas cuando la creación de la ley del aguinaldo, y ahí está clarísimo esa moción que fue rechazada para eliminarlo, y no quedó especificado que sí quedó vigente, pero sí está claro que fue rechazada la eliminación. Entonces, eso permitió, porque creo que fue la Defensoría de los Habitantes la que planteó eso, y bueno, como un ejemplo nada más de la importancia de esas actas. Es un sistema bastante tradicional. Hoy en día existen software que permiten la transcripción directa, aunque tenemos problemas. De hecho, hemos hecho pruebas con diferentes empresas, pero hay pruebas. Yo recuerdo una cosa que es muy importante para el público. La sesión plenaria, la que empieza a las 3 de la tarde y termina a las 7, 8 de la noche, casi que no exagero, se digo que casi 15 minutos después de que se cierra el Congreso, el borrador ya era accesible para todos los diputados impreso y estaba disponible hasta en la red para la gente que lo quería ver, con la advertencia que era un borrador no aprobado en la sesión siguiente. Es correcto. En el momento en que la sesión arranca, cada 15 minutos vamos nosotros ya, las muchachas van trasladando y tenemos diferentes grupos que van digitando esas actas. Ese es un sistema. Repito, hemos tenido ofrecimientos de software, pero tenemos problemas. No hemos podido, no sé si es por la manera de ser nuestra, la idiosincrasia del costarricense, que el software a veces falla. Hay personas que no se acercan lo suficiente al micrófono o que tal vez no tienen la dicción o modulación que requiere el software. Entonces, yo que me dedico a comunicación política, le digo que incluso hasta políticamente es difícil traducirlo. Bueno, ese es el tema delicado, tampoco puedo ahondar mucho en eso, pero a nivel técnico cuesta muchísimo por el reconocimiento de voz,
Y como bien señala don Vladimir, en este caso que usted nos apunta, el hecho es que no se puede terminar la sesión, no se puede empezar la transcripción hasta que termine la sesión. Eso haría imposible tener el documento, incluso para discusiones posteriores o que sean durante la noche o durante la mañana siguiente, sobre el acta, digamos, de una sesión anterior. Entonces, 15 minutos, yo estaba ahí en donde efectivamente 15 minutos, a lo más 20 minutos ya hay una versión con la cual uno puede trabajar, no necesariamente decir que esa es, pero probablemente tiene 99% certeza de que ese es el acta que se va a aprobar el día siguiente, probablemente. Por eso tienen que darle el visto bueno a los diputados al día siguiente antes de iniciar la sesión y ahí arranca ya. El que no le haga modificaciones quedó listo. Así quedó. La transcripción de las actas del plenario la lleva a cabo otro departamento, Así es el de Servicios Parlamentarios, Perfecto. que está desarrollando una labor muy bonita con el Estado de la Nación. Y hemos hecho una alianza interesante con ellos. Y ustedes han visto trabajos, por ejemplo, las normas atípicas que se acaba de presentar, el recurso hídrico, estudios de 20, 30 años para atrás, muy puntuales que sirven para evaluar. Y yo creo que ese es un tema que el país tiene que abordar, creo yo, en los próximos años, o el próximo gobierno. Esa es una de las tareas más importantes que nos va a tocar. Aquí todo el tiempo estamos hablando de transparencia y rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas, por lo general, se reduce a informar de las cosas buenas que hice. Difícilmente usted encuentra en un informe de rendición de cuentas que la gente ponga las cosas que le faltaron o que hizo mal. Eso no es debe haber alguno, pero no es lo común. La mayoría de esos informes de rendición de cuentas, todo el mundo ya rendí cuentas, aquí está mi informe, esto fue lo que se hizo. No es que esté mal, no, está bien, pero yo creo que ya llegó la hora de que hay que entrar a evaluar esa rendición de cuentas. Y nosotros estamos incursionando en ese campo con este tipo de estudios, con el Estado de la Nación y otras organizaciones que espero podamos llevar esto a buen puerto. Sí. Para poner un ejemplo nada más de eso que usted señala, es el estudio que recientemente se realizó sobre la cantidad de legislación que existe en Costa Rica que no viene apoyada con, digamos, su referente económico, ¿verdad? Hay leyes que van sin sustento económico y por lo tanto son leyes que quedan generalmente, digamos, en el papel. Exactamente, nosotros estamos poniendo, el trabajo es el estudio para que otras organizaciones le entren al tema, los Ministerio de Hacienda, la tributación, a quien corresponda, que le haga el enfoque correspondiente, ¿eh? Pero eso es muy importante, pero muy, muy importante. Yo creo que ya llegó la hora de tomar cartas, así como se habla de la evaluación del sistema educativo, que es un tema que ustedes han tocado por acá, que hay cierta aprensión, que no le gusta a la gente mucho entrar en evaluar. Bueno, ese tema, el país tiene que entrarle en todos los campos, en la caja, en el sistema educativo y en la asamblea, por supuesto. Sí, claro. Retomemos un momentito nada más, sacamos ese croquis ahí de los departamentos, por favor, para que nos quede claro. Todos los departamentos, ¿cuáles son? Mencionémoslos y cuál es su función de forma rápida. Teníamos servicios técnicos, comisiones y parlamentarios, sí. Hemos hablado de esos tres. Exacto. Aparte de esos tres, en el área legislativa tenemos el archivo y la biblioteca. El archivo, por supuesto, que conserva todos los expedientes desde el 49 para acá, que lo tenemos digitalizado también, y son de consulta constante de los señores diputados. Y la biblioteca, que ha tenido que ir migrando también, pero el sistema tradicional de biblioteca pues se ha tenido que ir ajustando con los tiempos modernos, con la tecnología, que le está brindando a los diputados muchos servicios. El diputado le pide a la biblioteca legislación comparada, por ejemplo. Tienen un equipo ellos especializado para estar buscando en diferentes países qué está sucediendo en tal o cual campo. Esos informes se les dan al diputado a solicitud, por supuesto, de ellos. También tenemos el Departamento de Análisis Presupuestario. Este es un departamento muy específico de apoyo a la Comisión de Hacendarios. Fundamentalmente, la labor es el apoyo a la hora del Presupuesto Nacional de la República, que ellos son los que les toca el análisis, el desglose de todo, el análisis de todas las partidas. Es importantísimo. El Ministerio de Hacienda coordina con ellos, incluso con un software especial, para ir viendo los movimientos. Antiguamente, aquí el estilo era muy propio, que los diputados llegaban y tomaban plata de una partida para otra, las famosas partidas específicas, y era una negociación terrible de votos. Eso prácticamente ya ha desaparecido. Análisis presupuestario le informa a los diputados cuál es la situación del Ministerio de Transporte, de Vivienda, Educación,
a ver cómo vienen las partidas y ver qué se puede ajustar. Y el análisis comparativo histórico del... ¿Qué se puede rebajar? Ustedes han visto recientemente en los últimos años varias propuestas de diferentes partidos políticos o grupos de partidos políticos, las alianzas, algunos con recortes presupuestarios importantes, otros menores, en fin. Eso lo hacen con base en el trabajo que le hace el Departamento de Análisis Presupuestario. El diputado no tiene tiempo para poner el presupuesto. El presupuesto son varios tomos. No te da tiempo de verlo, de pasar estudiando un mes. El diputado que se leyó el presupuesto no pudiera confesarse. No, el diputado se apoya en ellos. Sí, claro. Y ellos le dan la información dónde está, dónde hay grasa, dónde se puede recortar, todas estas cosas que se hablan de viajes, cuestiones de esas, consultorías, transferencias. El diputado recurre a este es un departamento importante. En esa área también está el departamento de informática, pero por razones organizacionales. En realidad el departamento de informática es un departamento de staff, pero hemos estado incursionando en temas tecnológicos muy importantes, y esto me gusta mucho poder informarle al país. En la legislatura de don Rafael Ortiz, la administración arrancó con el sistema de votación electrónica. Algo que la Asamblea tuvo hace muchos años, pero que nunca funcionó. Los mismos diputados nunca permitieron que se supiera quién votaba, a favor o en contra. ¿Y cómo votaba a favor o en contra? Sí, claro. Exacto. Eso se prestaba para muchas cosas, y entonces el diputado se salía a la hora de una votación compleja. Y nadie sabe, solo los que estaban ahí se dan cuenta si se salía o no. No queda ningún registro, y con el tiempo nadie se acuerda. Bueno, ahora sí tenemos ya funcionando un sistema de votación electrónica que le permite al país, a la prensa, informar quién votó y quién no votó tal proyecto. Eso y a los ciudadanos, para poder cobrarle cuentas a los diputados si no están conformes. De hecho, algo importantísimo, y se lo digo que para mí es una herramienta, digamos, de minuto a minuto. Cuando tienen votaciones en la Asamblea Legislativa, las redes sociales de la Asamblea mandan la pantalla de cómo estuvo cada uno de los escaños, votando según la ley. Entonces uno se da cuenta de manera inmediata cómo fue, cuántos estuvieron presentes y cómo fue esa votación. Cosas, ¿verdad?, que tienen que quedar, digamos, muy claras, que antes, como dice usted, uno tenía que ver a los días, cuando voy a la Asamblea Legislativa para que me den el acta, para ver cómo quedó la votación, y muchas de las veces con una opacidad terrible, porque uno no sabía quiénes habían votado y cómo habían votado. No, porque eso que dijo Antonio es muy importante, que habían diputados que se salían del plenario para no votar, y nadie se daba cuenta, efectivamente. Pero era también una manera irresponsable de algunos diputados de no querer pronunciarse a favor o en contra, entonces discretamente se apartaban, después regresaban después de que haya pasado la votación, y como no había constancia en actas, ahora no, ahora está bien determinado, y si un diputado se escapa, uno podría decirle, mire, usted es un irresponsable porque no quiso votar. Y eso es importante en tener 2 años, como usted bien lo señala, de tener ese sistema. Pero no solo se escapaban por escaparse, yo me imagino que, porque como yo he pasado algunos días por ahí en la Asamblea, se sabe que algunos de ellos, esas saliditas eran una negociación. Ah, claro. Sí, claro. Okay. Sí, entonces, no era una salidita de no quiero, no era una salidita de no quiero participar, de no quiero votar, no. Era ya una negociación previa para no afectar o para afectar un proyecto sin poner la cara, así de simple. O para dar un voto o para no darlo. Exactamente. Claro, así era. Como dice don Vladimir, hoy queda en evidencia. Exactamente. Ahora queda en evidencia. Hoy sí se ven, hoy sí. Sí. Así es, señor. Y otro proyecto que estamos desarrollando, diría yo, en el área de tecnología, es que la Asamblea está en una contratación con el ICE, que lleva a cabo el actual directorio de don Antonio Álvarez, para la transmisión, para tener un canal propio. Estamos contratando con el ICE una frecuencia de radio y televisión para la transmisión de las sesiones, pero no solo las sesiones plenarias, sino las de las comisiones, que es tal vez uno de los puntos más importantes y de los avances trascendentales que va a tener eso, porque eso sí es transparencia. Que la gente de las zonas rurales no tiene posibilidades de accesar esto, nosotros transmitimos las sesiones actualmente por Tigo, pero las comisiones no hay forma, y yo diría que es una de las partes fundamentales. Y plenaria 1 y 2 y 3. Y plenas. Las plenas sí. También se incluiría. Vamos a meter plenas todas, y entonces que la persona pueda escoger cuál comisión va a transmitir.
Este es un proyecto trascendental. Yo diría que en un par de meses ya lo vamos a tener. Estamos trabajando con los departamentos legales de ambas instituciones, que por ser públicas tienen alguna facilidad en esto. Eso va a contribuir mucho a la cultura política de este país. Y el resto del tiempo vamos a editar, porque las comisiones, bueno, son varias a la vez trabajando, entonces vamos a editar los temas importantes de relevancia para el país. Vamos a darles espacio a las fracciones para que puedan hacer sus entrevistas como ellos quieran, a divulgar lo que ellos consideran pertinente o importante. Pero además podrían contribuir también a que las actividades que hace la Asamblea Legislativa, mesas redondas, conferencias, debates, todo eso se haga público. Que son muy valiosas. La Asamblea claro. No solamente es un espacio de aprobación o improbación de leyes y control político. La Asamblea es un espacio que le permite al país tener múltiples actividades. Ustedes no se imaginan la cantidad de eventos. Bueno, usted que llega mucho ahí, Gustavo, y conoce eso, sabe que ahí se llevan a cabo eventos todos los días de diferente naturaleza, con el Estado de la Nación, con la Defensoría, los habitantes, de las fracciones, con las universidades. Ahí estamos trabajando ahorita con la Universidad Nacional, con todo el mundo, de todas las instituciones públicas participan. Lo que pasa es que no tiene divulgación, y ustedes lo saben perfectamente, que el arte de divulgar no es fácil, no es sencillo. Y la Asamblea no puede pagar por Constitución servicios de ese tipo de divulgación, hacer propaganda. La Asamblea tiene prohibido la propaganda. Entonces, creo yo que esta oportunidad de establecer este canal va a ser importantísima para que el país conozca un poco más y dejar un poco la opacidad que reina tanto, no solo en Costa Rica, sino en la mayoría de los parlamentos del mundo. Sí. Nada más una observación con respecto a eso, ya que la señora Yales nos está... O sea, para ponerlo en dimensiones también de qué implicación puede tener esto para el tema de la cultura política nacional. No solamente se cree que la Asamblea Legislativa son 57 señoras y señores que llegan a trabajar, ¿verdad? Y que no hay más allá que ellos y asesores, sino que ya estamos viendo que existe todo un cuerpo administrativo que le da sentido a algo de lo más importante en este país, que es el tema de las leyes, que después nos afectan o nos benefician a todas y a todos, sino que también hay una percepción, una mala percepción acerca de que los diputados y diputadas solo llegan a la sesión a trabajar, ¿verdad? Y que se trata de un asunto de ir a parlamentar solamente en ese espacio, cuando efectivamente el trabajo de comisiones, hay diputadas y diputadas que pertenecen a una cantidad inhumana, para ponerlo en términos reales, de comisiones. O sea, que tienen que estar viendo de qué manera distribuyen su tiempo para poder ir a participar en las diferentes comisiones en las que se encuentran inscritas e inscritos, y que trabajan muy tarde, precisamente en atención a esas comisiones en las que participan. O sea, el trabajo del señor diputado o diputada no solamente se restringe al tema de la comisión, perdón, del plenario legislativo. De 3 a 6 de la tarde o un poquito más. No, o sea, esto es un tema que también dentro de la cultura política nacional tiene que empezar a permear, de que es un asunto de trabajo, muchas veces más allá de una jornada laboral, y muchas veces también del tema, digamos, de las implicaciones que tiene la toma de decisiones en lo que está involucrado. En el tema, digamos, de comisiones, cuando uno se da cuenta de lo que se está discutiendo a nivel de comisión, uno se da cuenta que lo que se está jugando, en el caso más pequeño, es muy relevante para el país, y eso empieza a variar la opinión de las personas. Precisamente lo que hemos estado hablando acá del programa número 1, de que nos enteremos de lo que está sucediendo en el país, para que sepamos también incidir como ciudadanas y ciudadanos en ese trabajo político que se hace desde los diferentes órganos de decisión. El problema que se ha originado es que los periodistas generalmente cubren las sesiones plenarias. Raras veces le dan seguimiento a las comisiones, que es efectivamente donde se hace el trabajo más importante de los diputados, porque los diputados en comisiones empiezan a analizar los proyectos de ley. Y ahí se aprueban o se desechan. Si se aprueban, pasan para el plenario, pero si se desechan, van para el archivo. Y ambos procesos de aprobar o desechar en comisión exigen el mismo volumen de trabajo, y a veces se produce más trabajo para desechar que para aprobar. Claro. ¿Cuántas comisiones tiene la Asamblea Legislativa en ese sentido, Antonio? La conformación de las comisiones es variable. Las permanentes y las que son investigadoras. Sí, sí. Ahorita estamos, imagínense el trabajo que debe ser para esas muchachas que hablábamos antes. Hay alrededor de 32 comisiones en estos momentos trabajando. ¿Todas trabajan todos los días? No. Ahora es para el público. Sí, claro. Decir, sí. Las permanentes son las tradicionales, trabajan los martes y miércoles de la 1:15 a las 2:45. Estas sí son obligatorias, permanentes. Son 8 comisiones, si mal no recuerdo. No, las seis permanentes. 6 permanentes. Ordinarias permanentes. Pero ahí están las especiales,
que son de turismo, de ambiente. En fin, en esto se han ido creando un montón de comisiones de nombramientos y para un total de 32 comisiones tenemos ahorita especial y también las investigadoras. Pero lo importante es lo que les ha gustado. Lo que quiero recalcar es esto, Vladimir. Efectivamente, el trabajo del diputado, yo diría que la mayoría, la gran mayoría, no puedo decir que todos, trabajan, yo diría que alrededor de 12 o 14 horas, incluso algunos diputados hasta más, por estar en las comisiones. Y aquí el diputado no es que gane más por asistir a más comisiones. Al contrario, al estar en más comisiones está más expuesto a que le rebajen. Porque por cada ausencia hay una pérdida. Aquí no se gana por asistir, sino que se pierde por faltar. Es un sistema un poquito enredado, pero bueno, ese es el sistema que tenemos. Así es. Así es. Está bien. Pero sí es importante que el país sepa que el trabajo del diputado fundamentalmente es ahí en las comisiones. Es un trabajo extenuante. Las comisiones arrancan a las 8 de la mañana. Así es. Porque tienen que hacer consultas, que es otra parte importante de ese proceso legislativo. Esas consultas las leyes son no es que funcionarios. salgan, ese es el proyecto y ahí va. No. Cuando va a la comisión hay que consultar y depende del tema. Generalmente se le consulta a todas las municipalidades del país. Imagínense, son 81 consultas. Y se puede llevar personas y en algunos casos a la fuerza. Por supuesto. Sería bueno que nos informara de eso. Sí, claro. Pero antes de que nos informe de eso, permítame hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos para que nos amplíe lo que está preguntando Andrés. Actualidad de los clubes de la primera división. Análisis, estadísticas y el acontecer del deporte internacional y demás disciplinas deportivas. En un solo canal, Noticiero Extra Deportes, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Solo por Extra TV. Porque creemos en la paz, en la naturaleza y en nosotros mismos. Pronto seremos campeones del mundo si podemos meterle un gol al cambio climático. Para el año 2021, seremos el primer país carbono neutral del mundo. El terreno está listo. El país tiene todo en juego y vamos a ganar este partido. Todos unidos cumpliremos esta meta, usando menos el carro y más el bus, reciclando y ahorrando energía. Participemos desde nuestras empresas, hogares, comunidades y centros de estudio. ¡Vamos, ticos! ¡Sí se puede! No se consigue amor bajo obligación. Toda la música de tus artistas favoritos en un mismo lugar. Especiales musicales. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, infórmese de lo actual en relación con la medicina natural, porque nuestro cuerpo merece lo mejor. Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. Continuamos y esto es Tribuna Política. Don Antonio Ayala, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, nos está comentando y nos está ayudando a comprender un poco ese proceso y a responder lo que don Vladimir le preguntó. Las comisiones tienen la gran responsabilidad, y eso está en el reglamento, e incluso jurisprudencia de la Sala Constitucional, tienen la obligación de hacer las consultas respectivas en todos los ámbitos. Y esa es una tal vez de las mayores dificultades que tiene el sistema nuestro del proceso de la ley, que no es conocido, porque esas consultas
no necesariamente la gente las contesta, también por cálculo político. Mucha gente que no contesta porque sabe por dónde va la intención y se oponen por aquí. Y eso crea siempre una gran dificultad. Vienen los recursos de amparo que no fuimos consultados, que no tienen la fuente de financiamiento, que no tiene esto, lo otro. Ese es un tema muy complejo que, repito, las muchachas que manejan esto, que son profesionales, tienen una gran experiencia y son las que le llevan al diputado más o menos el sistema que deben seguir de control. Un checklist, ¿verdad? Para llevar adelante toda esa cosa, cómo se lleva para que el proceso pueda continuar. Sin embargo, los diputados siempre, algunos muy astutos, buscan la manera de entrabar esos proyectos, metiendo mociones que complican. Por ejemplo, la ley de tránsito, ustedes recordarán, un problema que tuvimos, pero enorme, que por presiones en la comisión que se tramitaba esto, una moción modificó un articulado y inmediatamente, por presión de tramitar otra, sin que las técnicas tuvieran la oportunidad de acomodar la numeración, se aprobaron otras basadas en esa que se había borrado. Y eso hizo nulo el proyecto ese en los primeros días. Hubo que hacer unas reformas urgentes para ver de qué manera se podía aplicar. O sea, la presión de los diputados muchas veces es peligrosa y nos lleva a cometer errores en el proceso y en la ley. Y eso es un tema también que ha estado, incluso lo hemos trabajado con el Estado de la Nación. Hay leyes con errores gruesos, que es una pena, pero muchas veces, diría yo, producto de la presión del diputado, que dictaminan, pasa a la comisión de redacción y lo piden en 24 horas, y a veces son proyectos muy voluminosos, no les da tiempo a las muchachas, pero bueno, cuando es una orden y se vota, la muchacha tiene que estar. Entonces hay que correr mucho y eso nos complica a veces ese procedimiento. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Que se convierte en una arma para aquellos que están a favor o en contra porque les permite, sea obstaculizar o darle viabilidad a dicho proyecto. Inmediatamente viene el recurso ante la Sala Constitucional, ya la gente sabe que va mal. Exacto, eso se ha convertido en un arma para algunos señores. Don Antonio, el tema de las consultas, como señalaba don Vladimir, o sea, las diputadas y los diputados que están en comisión llaman a personas, ¿verdad?, a representantes de instituciones, a personas a nivel individual, personal, para que hagan, digamos, precisamente para considerar sus opiniones, sus criterios dentro, digamos, de lo que se va a establecer en la ley. Pero hay casos en los que, tiene la potestad también de obligar a participar en esa consulta. O sea, creo que conjunto con la Defensoría de los Habitantes es el otro órgano que está obligado a participar la persona que es llamada. Es correcto. Las consultas las establece la comisión dependiendo del tema municipal, por supuesto, todas las municipalidades, temas económicos, de Hacienda, todas las instituciones relacionadas. Cuando la persona se niega a comparecer, el reglamento faculta para llamarlo y traerlo con la fuerza pública. Ha habido casos, muy pocos, muy pocos casos, pero sí, ha tenido que darse. Hay gente que se ha resistido y ante la segunda o tercera advertencia de que se le van a dar a llamar con la fuerza pública, la persona comparece. Cuando hay procesos judiciales, la persona puede abstenerse de comparecer. Claro. Los abogados generalmente le recomiendan a la persona que se abstenga, porque está esto en los tribunales, en el Ministerio Público. Entonces, la persona no declara. Sobre todo en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que es control político, donde es muy sensible, son temas muy sensibles, muy de actualidad. Diputados siempre están tratando los temas que tiene el país en la picota, en los medios, y eso pues le gusta a la gente. Ese es el control político. Exposición. Correcto. Hay cantidad de temas ahí en espera que no salen, muy difícil porque son muchos y muy variados. Y cada vez que se empieza una investigación, aparecen otros actores. Eso es muy propio. Uno tal vez dicen, investigamos a tal persona, resulta que eso está asociado con un montón de personas más. Por supuesto que sí. Pero el próximo 1 de mayo termina la legislatura. La Asamblea Legislativa trabaja por periodos anuales, para quienes nos ven y nos oyen, que se llaman legislaturas. Vamos a entrar a la 4ª legislatura del gobierno o de la administración, como también se dice, de don Guillermo Solís. Al terminar una legislatura y al iniciar otra, una de las funciones más importantes es nombrar el nuevo directorio legislativo que dirige la Asamblea para la siguiente legislatura.
¿Usted nos podría explicar, Antonio, más o menos la importancia del acto y lo que se mueve alrededor de ese acontecimiento, ahora que lo vamos a tener, y además la separación que se ha hecho hoy o desde hace poco tiempo de que el 1 de mayo se elige el directorio y se ha separado la recepción del discurso presidencial obligado constitucionalmente que tiene que dar el presidente? Sí, empecemos tal vez por el final. La Asamblea tenía en su reglamento establecido las 2 sesiones. La primera para la elección del directorio, que regiría la legislatura, que antiguamente, cuando había 2 partidos grandes y tal vez 1 o 2 minoritarios, era muy fácil sacar los votos, los menos 29 votos. Entonces la sesión terminaba al mediodía. Había un receso por un almuerzo y a las 3 de la tarde, que así estaba establecido en el reglamento, el presidente de la República brinda su informe de labores a los invitados especiales, que entre ellos están su gabinete, el cuerpo diplomático, las instituciones, el Poder Judicial, magistrados y los del Tribunal Supremo de Elecciones, la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría y posteriormente un brindis que se acostumbraba. Sin embargo, en los últimos periodos, 3, 4 periodos atrás, constitucionales, esta sesión se estaba iniciando de noche, a las 6, 7 de la noche, producto de la complejidad de conseguir los votos para la elección de ese directorio. Eso pues, es conocido por todo el mundo. Hubo quejas de todos esos que yo le mencioné anteriormente, de ninguno en particular, de todos, quejándose que eso era una falta de consideración, una descortesía, porque se convocaba a estas personas y tenían que esperar de pie en los diferentes salones que tiene la Asamblea 2, 3, 4 horas, y eso realmente es de muy mal gusto, de muy mal gusto. Entonces, por iniciativa de los señores diputados, se reformó el reglamento y se pasó, bueno, quedó para el 1 de mayo el nombramiento, el escoger el directorio legislativo que rige por la legislatura que viene, y el día siguiente comparece el señor presidente de la República a dar su discurso con estos invitados especiales. La importancia del 1 de mayo, mucha. El directorio es el superior jerárquico de la Asamblea. El presidente es la única persona que tiene la personería jurídica para la firma de convenios, de contratos tipo edificio, que es un tema muy grande, muy complejo. El fideicomiso que establecimos nosotros con el Banco de Costa Rica hace responsable al presidente de todos los actos. Él es el que firma. Nosotros somos un cuerpo asesor en esta cosa y él es el que firma. Pero por sobre todo eso, yo diría que el directorio tiene, y ustedes comentaban por acá el otro día y lo escuchaba, la facultad de nombrar las comisiones. Sin embargo, hay que aclarar esto. Las comisiones legislativas, el presidente las nombra ante la presentación de nombres que le hacen las fracciones. Y lo puede hacer como le dé la gana. El presidente dice quién va aquí, quién va allá. No, eso no es así. No, bueno, pero podría hacerlo. Claro que podría hacerlo, pero en los últimos tiempos ha habido una tradición y un gran respeto. Porque le mandan a una lista, pero el presidente tiene la potestad de integrarlas como quiera. Por supuesto, pero ahí va. Si el presidente entra de choque con las fracciones, entra mal. Sí, estamos de acuerdo. No se estila, el presidente tiene que respetar lo que le están pidiendo. Donde sí le queda un margen a él de juego es que los partidos minoritarios, pues obviamente, ¿cómo lo va a poner en son todas los partes? sándwiches. Ahí van donde el presidente dice, un partido unipersonal que va a decir yo quiero estar en 5, no, va donde el presidente lo pone. Ahí siguen. Pero las fracciones mayoritarias, las más grandes, ahí sí, ellos ponen más o menos su ficha. Siempre hay un margen Pero se han convertido en ficha de negociación esos partidos pequeños para por los señores supuesto, presidentes. ahí cuenta mucho por quién votó uno. Y yo voto aquí, quiero ir a tal comisión. De todas las comisiones que tiene la Asamblea Legislativa, solo para quienes nos oyen y nos escuchan, hay una que es discreta y muy importante, y es secreta. Y solo el presidente de la Asamblea sabe quiénes son sus miembros. Puede hablarnos de ella, sin decirnos quiénes son. Claro. Y varía. La comisión de honores. Yo sé. Sí, expliquemos en qué consiste. La comisión de honores. ¿Y por qué secreta la comisión? Claro. La comisión de honores tiene, dentro de sus facultades,
el escogimiento de los benemeritados, que es un tema de una gran importancia para el país. Siempre hay 3 o 4 personas postuladas y el presidente tiene que escoger, sin que nadie sepa, a estas personas para que estudien esa propuesta de benemeritazgo y recomienden al plenario quien en definitiva vota para declarar benemérito de la patria a alguien. Esas personas nunca se sabe quiénes son, solo el presidente las conoce. Después viene la votación, obviamente con la recomendación o no de la comisión esta. Que los han estudiado. Sí, esa es una cuestión muy particular nuestra, muy especial, de una tradición muy y está bien que sea discreta o secreta, digamos, esa integración. Muy bien. Sí. No, yo quisiera, lamentablemente, como siempre digo, el tiempo nos alcanza. Hay que volver a traer a don Antonio. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, don Antonio, por estar con nosotros y de decirle que esta es su casa y aquí vamos durante todo este tiempo que nos queda. Esperamos poder contar con usted en otra ocasión. Muchas gracias, Isabel. Como le dije al principio, desde que salieron ustedes al aire, dejé de ver noticias y me dedico a ver esto, porque me gusta mucho el formato. Gente inteligente como ustedes y instructiva. Es toda una lección cada día que ustedes salen al aire. No, muchísimas gracias. Don Gustavo, mil gracias. Don Vladimir, muchísimas gracias. A ustedes en sus hogares siempre es grato poder decirles gracias. Gracias porque sabemos que están ahí. Gracias por sus mensajes. Gracias por esa retroalimentación que hacen ustedes para con este espacio, porque día a día estamos siguiéndoles también. Así es que les esperamos el día de mañana. Esta semana vamos a estar dedicándola a ese trabajo de la Asamblea Legislativa previo al 1 de mayo. Así es que vamos a estar con algunos directores de estos departamentos para que podamos ampliar cada una de las cosas que el señor director ejecutivo hoy nos ha explicado. Así es que la pasen muy bien e invitarles cordialmente para mañana a las 7 de la mañana a que estén con nosotros en Tribuna Política. Que la pasen muy bien.